En un giro inesperado que ha estremecido las plataformas digitales y encendido las redes sociales, Cazzu y Romeo Santos han protagonizado el estreno mundial del videoclip Romeo y Julieta, una producción que no solo rompe esquemas musicales, sino que también revive, con una sensualidad oscura y una narrativa profunda, el drama de los amantes trágicos más célebres de la literatura. Este lanzamiento, que ha capturado millones de visualizaciones en YouTube en tan solo horas, combina la lírica intensa del rey de la bachata con la presencia enigmática y contundente de la jefa del trap latino. Pero detrás de la coreografía perfecta, los escenarios barrocos y la estética gótica, se esconde una historia mucho más compleja. Una colaboración nacida de secretos, mensajes cifrados y decisiones que desafiaron a la industria. Esta es la historia, dividida en 5 capítulos, de cómo Romeo y Julieta no es solo una canción, sino un acontecimiento que cambiará el rumbo de la música urbana y romántica para siempre. Todo comenzó de forma imperceptible, como un susurro apenas audible en medio del ruido constante de las redes sociales. Una imagen en el perfil de Cazzu, una rosa negra cubierta de escarcha, con una cita breve en latín que, traducida, decía: lo que arde en secreto, también destruye en silencio. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Después de todo, no era raro que la artista argentina jugara con la simbología oscura y los mensajes cargados de misterio. Pero algo no cuadraba esta vez. A las pocas horas, Romeo Santos subía a su historia una fotografía en sepia de una carta manuscrita, en una caligrafía antigua, que solo decía: mi Julieta no duerme, sueña con el abismo. El texto terminaba con una inicial, J. Los fans, expertos en conectar puntos invisibles, comenzaron a hablar. ¿Quién era Julieta? ¿Y por qué esa palabra aparecía repetidamente en los comentarios de ambos perfiles? Pronto, teorías conspirativas invadieron TikTok y X, antes Twitter. Algunos decían que se trataba de una producción audiovisual inspirada en Shakespeare. Otros juraban que era una indirecta entre ambos, un juego de seducción pública disfrazado de arte. Lo que pocos sabían era que, en efecto, lo que se estaba gestando no era una campaña publicitaria, sino una sinfonía de señales entre dos artistas que ya llevaban meses tejiendo su historia fuera del foco mediático. Si te gusta estos temas, suscríbete al canal. Gracias. El verdadero origen de Romeo y Julieta fue una conversación inesperada en un café discreto de Palermo, Buenos Aires, durante la gira silenciosa de Romeo por Sudamérica. Nadie supo de ese encuentro. No hubo fotografías, ni reportes de paparazzi. Solo ellos dos, frente a frente, hablando durante casi 3 horas sobre la muerte del amor como símbolo, sobre la obsesión romántica en tiempos líquidos, y sobre cómo volver a hacer que la música duela de verdad. Cazzu, con su melancolía tatuada en los ojos, le dijo que estaba cansada de los estereotipos del trap. Romeo, con su voz grave y su aura de poeta maldito, le respondió que la bachata necesitaba volver a sangrar. Y allí, entre miradas que no necesitaban palabras, nació el pacto. Crear algo que no tuviera género ni tiempo, algo que respirara tragedia y deseo. Desde el primer día, el ambiente fue extraño. Equipos que no funcionaban sin razón aparente, luces que se apagaban de golpe, planos que debían repetirse una y otra vez porque algo inexplicable los arruinaba en el último segundo. El clima, que en principio prometía cielos despejados, se tornó violento, niebla densa, lluvias inesperadas y vientos helados que entraban por ventanas cerradas. Algunos miembros del equipo se negaron a continuar después del segundo día, alegando que algo los observaba desde las sombras. No hubo reportes oficiales. Nadie quiso hablar en cámaras. Pero los rumores crecieron. En especial, después de la escena que casi lo detuvo todo. Era una de las tomas clave del videoclip, la muerte simbólica de Romeo, inspirada en el trágico final de la obra de Shakespeare. Él debía tomar una copa de cristal, vacía, y dejarse caer al suelo tras una mirada intensa con Cazzu. Pero lo que ocurrió no estaba en el guión. Apenas bebió, Romeo cayó con un golpe seco, inconsciente. El silencio fue absoluto. Nadie entendía qué había pasado. Alguien gritó que llamaran a emergencias. Otros pensaron que se trataba de una broma mal sincronizada. Pero cuando recuperó el conocimiento minutos después, el cantante estaba pálido, temblando, sin poder articular palabra. Horas más tarde, diría que, en ese instante, sintió que realmente estaba muriendo por amor. Que no actuó, que lo vivió.
Desde entonces, el resto del rodaje se convirtió en un ritual casi religioso. Todos hablaban en susurros. Nadie se reía. La tensión era constante, como si el castillo hubiese absorbido la energía de la tragedia que estaban representando, y se negara a devolverla. Kazu, por su parte, comenzó a cambiar durante esos días. Más seria, más introspectiva. Hubo momentos en los que se quedaba sola frente a los vitrales, horas después de terminar las grabaciones, recitando fragmentos de textos antiguos que había traído impresos en hojas amarillas. Fragmentos que no formaban parte del videoclip. Fragmentos que nadie entendía. Una noche, uno de los productores la vio escribiendo sobre las paredes del castillo con tinta negra. Eran frases en italiano antiguo. Una decía: "Aquí yace lo que no pudo ser dicho". Cuando por fin terminaron, el equipo respiró aliviado. Pero nadie celebró. Nadie brindó. Fue como si todos entendieran, en silencio, que lo que se había filmado allí no era solo un videoclip. Era un acto, un ritual, una invocación. Y que, de alguna forma, algo había quedado atrapado entre esas paredes. Algo que ahora viviría dentro de la imagen. Porque cuando se reproduce Romeo y Julieta, no solo se ve una historia. Se desentierra una tragedia. Se revive una muerte. Y eso, como todos en ese rodaje aprendieron, tiene un precio. La mayoría de los grandes lanzamientos musicales se negocian entre oficinas, contratos multimillonarios y estrategias de marketing cuidadosamente estudiadas. Este no. Romeo y Julieta fue concebido a espaldas del sistema, como un acto de desobediencia estética. Cuando Romeo Santos y Kazu decidieron unir fuerzas, sabían que no solo estaban creando una canción. Estaban desafiando las estructuras que, durante décadas, definieron lo que podía y no podía mezclarse en la música latina. Un pacto artístico sellado no con firmas, sino con convicción absoluta de que lo que estaban haciendo no podía pasar por el filtro de las discográficas sin perder su esencia. Y sabían que pagarían el precio. Las primeras reacciones de los ejecutivos fueron de total desconcierto. No entendemos qué es esto. Es una bachata, es trap, es gótico, es que... No hay fórmula comercial para esto. Les pidieron ediciones, recortes, nuevas mezclas, versiones alternativas. Pero los artistas se mantuvieron firmes. Querían el sonido crudo, la atmósfera oscura, la estructura dramática sin concesiones. Querían que el videoclip se desarrollara como una obra teatral, sin cortes innecesarios, sin colores vivos, sin las típicas imágenes de lujos y autos. Kazu insistió en que no quería parecer una actriz de videoclip urbano, y Romeo se negó a grabar cualquier escena que no estuviera impregnada de dolor. No se trataba de vender un single, se trataba de liberar una historia que ardía por contarse. Fue entonces cuando tomaron la decisión más radical: producir todo de forma independiente. Kazu puso parte del dinero ganado con sus últimos conciertos. Romeo vendió una de sus guitarras legendarias para cubrir gastos técnicos. Buscaron colaboradores de confianza, un director argentino especializado en cine experimental, una diseñadora de vestuario de teatro clásico, un editor visual que trabajaba en óperas. Lo construyeron todo a contracorriente, como si supieran que para que el arte fuera auténtico, tenía que nacer fuera de la industria. Lo curioso es que, en medio de esa resistencia, ambos artistas parecieron descubrir algo nuevo de sí mismos. Kazu, que siempre había desafiado los géneros, encontró en la voz de Romeo una especie de eco poético que despertó su lado más narrativo. Y Romeo, acostumbrado al romanticismo meloso de la bachata tradicional, se dejó llevar por la intensidad casi teatral de la estética de Kazu. Juntos, construyeron algo que no tenía nombre, pero que todos sentían. La promoción fue otro acto de desafío. Rechazaron entrevistas. No acudieron a programas de televisión. No filtraron fragmentos de la canción a influencers. En lugar de eso, idearon una serie de publicaciones enigmáticas. Cada una con una imagen simbólica: un reloj de arena volcado, una herida en un pétalo, una carta quemada por la mitad. Los fans comenzaron a compartir las piezas, tratando de armar el rompecabezas, y sin darse cuenta se convirtieron en parte de la narrativa. Kazu y Romeo estaban creando no solo una canción, sino un universo. Uno que existía en los intersticios de lo visible.
Uno que solo se entendía desde el sentimiento puro. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias. La culminación de esta estrategia fue el anuncio del estreno. Sin previo aviso, sin countdown, sin teasers, simplemente apareció una transmisión en vivo desde un teatro vacío. En el centro, una silla. Romeo entró en silencio. Luego, Kazu. Ambos vestidos de negro. Ninguno dijo una palabra. Se sentaron uno frente al otro, mirándose en silencio durante exactos 3 minutos. Después, la pantalla se volvió negra. Y apareció un único mensaje. Mañana, a medianoche, empieza la tragedia. Esa transmisión rompió récords. Fue el video más visto del día en YouTube en múltiples países. No por el contenido, sino por lo que evocaba. Misterio, seriedad, arte. En un mundo saturado de música rápida y descartable, Romeo y Julieta era un grito silencioso. Un pacto entre dos artistas que no solo querían hacer una canción, querían dejar una cicatriz. La medianoche llegó como una herida abierta. Mientras el reloj marcaba las 12, millones de usuarios alrededor del mundo estaban listos. No había anuncio, no había cuenta regresiva. Solo un vínculo compartido en silencio. El enlace al videoclip de Romeo y Julieta. En los primeros segundos, una pantalla completamente negra. Luego, un parpadeo tenue de velas encendiéndose, y la voz profunda de Romeo Santos recitando un fragmento de Shakespeare en español antiguo, como si una maldición se estuviera activando. La música comenzó sin aviso, sin estribillo. Solo cuerdas desgarradas, una base oscura, casi fúnebre, y un beat que palpitaba como un corazón a punto de estallar. La voz de Kazu entró como un suspiro que arrastraba siglos de tragedia, como una confesión pronunciada demasiado tarde. Las redes sociales colapsaron. TikTok explotó con reacciones que parecían más respuestas emocionales que análisis musicales. ¿Qué acabo de ver? ¿Por qué siento que me arrancaron algo del pecho? Nunca pensé que iba a llorar con una colaboración de trap y bachata. Los primeros 10 millones de vistas llegaron en solo 6 horas. Para el amanecer, el videoclip había sido traducido espontáneamente por fanáticos a más de 15 idiomas, y comenzaba a proyectarse en salas independientes, cafés artísticos y galerías visuales de varias ciudades. Pero más allá de la cifra, que por sí sola ya era histórica, lo que marcó a todos fue la experiencia. Romeo y Julieta no era un videoclip que se reproducía. Era un descenso emocional. En las imágenes, la tragedia se narraba sin palabras innecesarias. La historia estaba contada en gestos, en miradas que se sostenían más allá de lo cómodo, en escenas que parecían sacadas de un sueño lúgubre. Romeo, vestido de noble maldito, caminaba por pasillos vacíos con una copa de cristal en la mano. Kazu, etérea, con un vestido que parecía tejido con humo, lo observaba desde los espejos. Se cruzaban en escenarios que no parecían de este tiempo, un bosque invertido, una catedral inundada, una habitación donde llovía hacia arriba. Todo se sentía como un poema maldito. Una belleza cargada de muerte. Tras el estreno de Romeo y Julieta, la industria del entretenimiento vivió un momento de silencio incómodo. Las grandes discográficas, acostumbradas a marcar la pauta, se vieron eclipsadas por una obra que nadie supo anticipar ni controlar. La canción no necesitó playlists, ni fórmulas virales prefabricadas. Se instaló en el inconsciente colectivo como una herida abierta, como un recuerdo de algo que nunca ocurrió pero que todos sentían haber vivido. El videoclip, lejos de agotarse en la primera semana, comenzó a comportarse como una leyenda digital. Cada vez que alguien lo veía, otra interpretación surgía. Lo reproducías una segunda vez, y parecía distinto. Lo pausabas en un fotograma, y veías algo nuevo. Era como si la pieza entera estuviera viva. Como si la tragedia contenida en esos minutos de imagen y sonido siguiera respirando bajo la superficie. Los medios tradicionales intentaron apropiarse del fenómeno. Portadas, especiales, entrevistas forzadas. Pero Kazu y Romeo desaparecieron. Literalmente. No dieron ninguna declaración posterior. Cancelaron presentaciones. No hubo gira. No hubo celebración. Ni siquiera un gracias por el apoyo en redes. Solo silencio. Un silencio que, lejos de apagar la llama, la convirtió en mito.
Se decía que ambos habían hecho un juramento antes de lanzar la obra: nunca explicar su significado, nunca volver a tocar el tema. Y cumplirían con eso aunque el mundo entero les rogara una respuesta. Esa decisión, radical e incómoda, solo alimentó el fuego. Porque el verdadero arte no se explica. Se sufre, se recuerda, se transforma. En las calles de Ciudad de México, jóvenes comenzaron a realizar performances inspiradas en la obra. En Buenos Aires, se organizó una vigilia colectiva donde cientos de personas vieron el videoclip proyectado sobre las paredes de una iglesia abandonada. En Nueva York, una galería instaló una exposición inmersiva donde cada sala representaba un fragmento emocional del video: la pérdida, el deseo, la traición, el sacrificio. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió en Montserrat, en el castillo donde se filmó todo. Fanáticos comenzaron a peregrinar hasta allí. Dejaban cartas en las puertas, pétalos negros. Algunos, incluso, aseguraron haber escuchado música desde adentro, aunque el lugar seguía cerrado. Las autoridades locales se vieron obligadas a restringir el acceso. Demasiadas personas decían haber sentido una presencia. Nadie sabía explicarlo con palabras. Solo lo miraban con los ojos llenos de algo que parecía entre miedo y devoción. Las reproducciones superaron los 1.000 millones en pocas semanas, pero la cifra se volvió irrelevante. Lo importante ya no era cuántas veces se veía, sino cómo, dónde, con quién. Ver Romeo y Julieta ya no era un simple acto digital, era un rito compartido. Un acto íntimo que muchos decidieron guardar para sí mismos, como un secreto. Las reacciones evolucionaron. Ya no había solo asombro, había gente que lloraba sin saber por qué, parejas que se reconciliaban tras verlo, personas que aseguraban que la obra les había recordado que el amor, aunque mortal, todavía era sagrado. Y en medio de todo, comenzó a circular una teoría imposible de comprobar, pero irresistible, que Casu y Romeo habían hecho un pacto verdadero. Que no se trataba solo de una colaboración artística, sino de una entrega simbólica que los unía para siempre, más allá del arte, más allá del tiempo. Que esa escena final del video, en la que ambos caen juntos tras beber de las copas, no era actuada. Que de alguna forma, algo fue sellado ahí. Algo que los obligaba a desaparecer. A no volver jamás. Quizás sea cierto. Quizás no. Lo único que el mundo sabe es que desde ese día, ninguna colaboración ha logrado el mismo impacto. Ningún video ha provocado esa mezcla de dolor y belleza tan pura. Ningún artista ha sido capaz de ponerlo todo en juego sin pedir nada a cambio. Romeo y Julieta no fue una canción. Fue un espejo oscuro donde todos vimos lo que alguna vez perdimos. Fue un altar en medio del ruido, donde por unos minutos, el amor volvió a doler como debe doler. Con verdad, con tragedia, con eternidad. Y mientras la imagen final se repite en la memoria colectiva, esa en la que sus cuerpos yacen juntos, inmóviles, en medio del salón vacío, solo queda una certeza: ellos no murieron en la historia. Ellos se fundieron con ella. Porque hay obras que no terminan, solo cambian de forma. Y Romeo y Julieta ya no es de ellos. Es de todos. Y vivirá donde viva el amor condenado a ser hermoso y fugaz. La colaboración entre Casu y Romeo Santos en Romeo y Julieta no fue solo un evento musical, fue una revolución emocional. En un panorama saturado por la inmediatez, lo superficial y lo desechable, esta obra llegó como una anomalía majestuosa, profunda, oscura, romántica y trágica. No buscó la aprobación fácil ni el éxito instantáneo, buscó dejar una huella. Y lo logró. No solo por la calidad visual, lírica y narrativa de su videoclip, sino por lo que significó: un acto de resistencia artística, una declaración de principios en un mundo que ya no cree en los finales trágicos ni en el amor imposible. Ambos artistas, tan distintos y tan complementarios, se atrevieron a romper sus propios moldes. Romeo dejó la comodidad de su trono en la bachata y descendió a las sombras del dolor real. Casu, siempre experimental, entregó su alma a una historia que pedía más que estilo, pedía verdad. Juntos construyeron una pieza que no puede encasillarse, ni olvidarse. Una obra que trasciende la categoría de videoclip para convertirse en experiencia, en mito, en arte puro. La ausencia de promoción, entrevistas o explicaciones no fue arrogancia, fue fidelidad al espíritu de la tragedia.
Porque Romeo y Julieta no necesitaba ser explicada. Necesitaba sentirse. Y eso fue lo que millones hicieron. La sintieron. La vivieron. Y muchos, todavía hoy, no saben cómo dejarla atrás. Al final, más allá del impacto cultural, del fenómeno viral y del silencio que siguió a su publicación, esta obra nos recordó algo esencial, que el arte aún tiene el poder de tocarnos profundamente. Que una historia bien contada puede hacer más ruido que 1000 campañas de marketing. Y que mientras exista una persona dispuesta a amar hasta el punto de la destrucción, Romeo y Julieta seguirá viva. No como una simple colaboración musical, sino como una cicatriz compartida en el alma colectiva de una generación. Si te ha gustado el video, suscríbete, gracias.